En esta sesión vamos a continuar con la parte de números complejos. Nos vamos a centrar en la representación de números complejos. Nosotros, estudiábamos a los complejos como el conjunto definido por los elementos de la forma A más BI, de tal manera que A y B pertenecen a los números reales. De hecho, algebraicamente, uno acostumbra también a escribir a C como esto. Y más que nada, para el caso así, que son los reales, adjuntándole la unidad imaginaria ahí. Esta notación la van a volver a ver en algún punto en álgebra abstracta. En las álgebras modernas se vuelve a retomar esta notación de los números complejos. Esto solamente lo comento porque les decía que esto de aquí se le conoce como representación polinómica. Porque lo podemos ver como un polinomio de la forma a más bx, pero ahora en lugar de poner a x, ponemos ahí y siempre respetamos la regla que y cuadrada vale menos 1. También les comentaba que esta se conoce como representación rectangular o euclidiana. Justamente esto es lo que nos va a competir hoy. ¿Por qué? Porque vamos a asociar a los números complejos con el plano euclidiano. Ustedes recordarán que el plano euclidiano no es otra cosa más que el producto cartesiano de los reales consigo mismo, que denotamos como R2. Es más, en cursos como pueden ser geometría diferencial o que están relacionados a geometría diferencial, se denota al plano euclidiano, se le denota como E cuadrada. Es otra forma de denotar el plano euclidiano. Pero nosotros, trabajábamos con R2. Para nosotros es el plano euclidiano. Y le llamamos plano porque prácticamente es generado por puede ser representado gráficamente por un eje de abscisas y un eje de ordenadas. O así le conocen. O si no habían visto la parte de abscisas y ordenadas, prácticamente les hablan del eje X y del eje Y. Aunque yo no les recomiendo que lo asocien de esta manera. Justamente vamos a poder identificar a los números complejos con esta representación. Y dicho de esta manera, vamos a trabajar dos formas de representar a los números complejos. ¿Y por qué digo dos? Lo que pasa es que los números complejos tienen diferentes formas de considerarse. Números complejos. Las más básicas justamente son aquellas que tienen que ver con el plano euclidiano, que son las que vamos a ver nosotros. Y la otra, de aquí de plano euclidiano, está en la que conocemos como su forma polinómica, como puntos o como vectores en el plano euclidiano, que es la que vamos a ver ahorita. Y justamente gracias a que se pueden ver como vectores en el plano euclidiano, ustedes recordarán que existen lo que son las coordenadas polares. Pues se va a estudiar la forma polar de un número complejo en coordenadas polares. Recuerden que los vectores se tenían en coordenadas x y y, eran puntos del plano euclidiano que tenían una coordenada x y y. Por ejemplo, si yo tomaba un punto aquí, este tenía una coordenada x0, y0, por ejemplo. Y estas eran las coordenadas del vector o del punto. Resulta que ustedes recordarán que este punto en estas coordenadas se puede cambiar, se puede hacer un cambio de coordenadas y llevarlo a lo que se conoce como coordenadas polares, que tienen que ver con seno y coseno. Pues esa es otra representación que obtenemos gracias a la representación en términos del plano euclidiano. Y la otra representación más común de los números complejos es su forma matricial. Esta no la vamos a ver de momento.
Bueno, nosotros no la vamos a ver, de hecho. Esta se ve más en álgebra lineal o en cursos de análisis complejo. Sobre todo en análisis funcional, se trabajan mucho las formas matriciales de números complejos, que realmente son sencillas. Y ustedes pueden, incluso un ejercicio puede ser, si yo les diera cómo es la representación aquí matricial, deben de saber que multiplicar dos matrices complejas, dos matrices que representan un número complejo, nos da como resultado la multiplicación compleja. Tienen que ser compatibles, si no, no sería una representación. En todas estas, vamos a ver que la multiplicación de números complejos se define de cierta manera. Y todas tienen que dar el mismo resultado. No importa que yo me pase de una coordenada a otra, bueno, de una representación a otra, siempre debe de ser el mismo número complejo. Tienen que representar al mismo número complejo. Entonces, de la forma matricial pueden tratar de deducir una fórmula para la multiplicación de matrices. Es un buen ejercicio realmente. Pero bueno, no me voy a centrar tanto en matrices porque hay una definición formal de matrices más que un arreglo rectangular, que es la forma más simple de definir una matriz. No me voy a meter tanto en ese detalle. Tal vez lo mencione para que quede cómo es esa representación. Pero bueno, al no ser el objetivo, la voy a omitir. Y solo me voy a quedar con estas formas que se obtienen en el plano euclidiano. Esta polinómica, bueno, no es necesario que yo la ponga en el plano euclidiano. La pongo aquí porque todas estas están relacionadas. Realmente esta forma polinómica sería otra representación. Pero nosotros vamos a estar trabajando con la de vectores y la forma polar. Y bueno, naturalmente para nosotros va a ser más fácil de entender la polinómica. Y después, para hacer operaciones, resulta que la más cómoda es la forma polar. La de vectores solamente es otro disfraz que nos ayuda a justificar la forma polar de un número complejo. Entonces vamos a hablar del plano euclidiano. Los números complejos como plano euclidiano. Entonces, ¿a qué nos vamos a referir con esto? Bueno, resulta que existe una biyección entre R2 y C. Hay varias, pero hay una que nos va a interesar. ¿Cómo la vamos a definir? Bueno, sea F que va de R2, o mejor dicho, no importaba hacia dónde indicara yo R2, realmente no hay variación, pero aquí sí me va a interesar. Como vamos a trabajar con los números complejos como los hemos visto en forma polinómica, realmente pues solo voy a utilizar a R2 como herramienta, pues entonces no hay tanta relevancia aquí. Entonces por eso lo pongo como contradominio y no como dominio, ya que prácticamente una función depende completamente del dominio más que del contradominio. Entonces, ya de todos modos, al ser biyectiva, la inversa va a ser de R2 en C. Recuerden, una función biyectiva es invertible. Tal que para todo Z igual a más BI en los números complejos, f de A más o f de Z va a ser igual a B. Vean que la biyección es natural. Esta forma una biyección. Ustedes, bueno, pueden comprobar fácilmente que es una biyección, siempre utilizando el hecho de que dos elementos de R2 que vamos a nombrar como AB y CD son iguales si solo si
son iguales componente a componente. Esto quiere decir que A tiene que ser igual a C y B tiene que ser igual a D. Utilizando esto sale inmediatamente la prueba de inyectividad. La suprayectividad, prácticamente la propia regla nos está diciendo qué elemento debemos de tomar. Entonces, esta no hay problema. Esta es una biyección. Pero ¿qué pasa? Bueno, se define una suma de elementos de R2 como, vamos a ponerle así, una operación de suma que va de R2 cruz R2 en R2, tal que para cualesquiera parejas, vamos a llamarle AB y CD, otra vez en R2, AB más CD es igual, y déjenme ponerle aquí un círculo para diferenciarla de la suma que teníamos, que conocemos en números complejos, en los reales de momento. Y ahorita verán por qué digo de momento. A más C, coma, B más D. Esta va a ser nuestra suma. Por ejemplo, si yo quiero sumar el 2,1, déjenme ponerlo con otro color. Como ejemplo, prácticamente estoy diciendo que la suma se hace punto a punto. Si yo sumo 2,1, es un elemento de R2, más menos 3,5, esto me va a dar como resultado 2 menos 3 en la primera coordenada, y en la segunda coordenada me va a quedar 1 más 5. Y entonces esto me da la pareja menos 1,6. Esto les digo, es una operación que se define punto a punto, y de hecho aquí se me olvidó ponerle el círculo, este círculo que le estoy poniendo acá arriba, para diferenciarlas. Entonces la suma, bueno, siento que no hay complicación. De igual manera se define una multiplicación, se define un producto en R2 como, bueno, va a ser un producto, le ponemos un círculo, nuevamente es una función que va de R2 cruz R2 en R2, o sea que es una operación binaria sobre R2, tal que nuevamente para cualesquiera AB y CD, elementos de R2, el producto AB con CD me va a dar justamente A por C menos BD. Esto es la primera componente solamente, y la segunda componente va a ser AD más BC. Si se dan cuenta, prácticamente es la misma fórmula que teníamos en los números complejos, en la multiplicación de números complejos. Solamente que aquí ya no estoy involucrando a la i en ninguno de las dos componentes. Entonces, de esta manera vamos a tener, bueno, un ejemplo. Si yo multiplico 2,1, perdón, multiplicado con menos 3,5, ¿esto cuánto me daría? Bueno, primero me quedaría 2 multiplicado por menos 3, según la fórmula, menos 1 multiplicado por 5. Este sería la primera componente. La segunda componente sería 2 multiplicado por 5 más 1 multiplicado por menos 3. Desarrollo operaciones, aquí me quedaría menos 6 menos 5, aquí me quedaría menos 11. Y del otro lado me quedaría 2 por 5, 10, menos 3, me va a quedar 7. Este sería el resultado. No en cómo hacer la operación, porque vean que realmente es la de los números complejos.
¿Por qué se define así la operación de multiplicación? Bueno, esto surge por la siguiente proposición. Proposición. Dados Z1 igual a A1 más B1i, Z2 igual a A2 más B2i, números complejos, se tiene que f de Z1 más, aquí es la suma de números complejos, Z2 va a ser igual a f de Z1. Recuerden que este elemento f de Z1 ya pertenece a R2. Todo este ya pertenece a R2. Todo ya es un elemento de R2. Entonces ahora va a ser la suma que definimos en R2. F de Z2 y f de Z1 por Z2, o sea, el producto de Z1 con Z2 va a ser f de Z1, el producto este que definimos en R2. Esto nos va a decir que la función es compatible con las operaciones de suma y producto de los números complejos. O sea que cuando yo me paso a R2, vamos a tener la misma suma que definimos aquí si yo sumo en los números complejos, o sea que es indiferente. Esta demostración realmente no es tan complicada, nada más hay que hacer las sustituciones adecuadas. Hacemos la suma de Z1 más Z2 como números complejos, eso me da un solo número complejo, le aplico la definición de la función f que tenemos acá arriba, que es a, b, y esa, bueno, haciendo un arreglo adecuado, me va a dar f de Z1 por un lado más f de Z2 por el otro. Solamente hay que desarrollar la multiplicación. Digo, la suma, ahí. Con el i hay que distribuirlo. Bueno, con la segunda componente hay que distribuirlo. Hay que manejar muy bien las parejas así. Entonces, bueno. O bueno, déjenme ejemplificar, aunque sea nada más la de la suma. La de la multiplicación es exactamente lo mismo. Entonces, Z1 por Z2, ¿a quién es igual según la fórmula que sabemos de números complejos? Bueno, según la fórmula de números complejos es A1 por A2 menos B1 por B2 más A1 B2 más, ¿quién me falta? A2 B1. Todo esto por ahí. Esto es Z1 por Z2. Entonces, f de Z1 Z2 va a ser igual a f de todo esto que tenemos aquí arriba. Déjenme copiarlo. No se va a copiar el paréntesis, ahorita lo pongo. Control C, Control V. Lo ponemos aquí. Déjenme, hago esto más pequeño. Así, va a quedar aquí. Y aquí va a quedar el i. Va a quedar así. Y luego, por definición de la función f, esto nos queda la pareja. Hice el de la multiplicación y según yo iba a ser el de la suma. Bueno, hago el de la multiplicación. Es A1, A2, menos B1, B2. O sea, es la parte real en la primera componente. Y en la segunda componente la parte imaginaria, que es A1, B2, A2, B1. Nos queda de esta manera. Pero esto que tenemos así definido, si se dan cuenta, es justamente lo mismo que multiplicar. Déjenme desarrollarlo abajo. Por otro lado, A1, B1 punto A2, B2. Si ustedes desarrollan esto, según la fórmula que pusimos aquí arriba,
nos va a dar justamente esto que tenemos acá. Esto. Nos va a dar esto. Sustituyendo la fórmula esta que está definida aquí arriba. Entonces déjenme aquí poner un asterisco aquí. Asterisco. Y entonces asterisco va a ser igual a A1 B1 multiplicado con A2 B2. Y esto que está aquí no es otra cosa más que F de A1 más B1i multiplicado por F de A2 más B2i. ¿Por qué es esto? Bueno, solamente estoy aplicando la regla de correspondencia de la F. Aquí está, miren, aquí la estoy poniendo. Entonces solamente por eso aquí sustituyo de esta manera. Y bueno, esto es F de Z1 multiplicado por F de Z2. Entonces ya con esto terminamos. La multiplicación se comporta bien con respecto a las operaciones. Esto usualmente se le conoce como isomorfismo. Más aún se le conoce como isomorfismo de campos. Esto nos quiere... El que pasen estas dos propiedades, esta proposición. Déjenme ponerle una etiqueta a la proposición. Vamos a ponerle P1. La proposición P1 garantiza que las propiedades que cumple o que cumplen la suma de números complejos y el producto de números complejos también las cumple también las cumplen la suma que definimos en R2. Aquí me faltó R2 cruz R2. Y el producto como lo definimos este producto. Gracias a esto, a que F es una biyección entre los números complejos y el plano R2, y que pasa esta proposición que es bien comportada con respecto a la suma y el producto de números complejos, pues se tiene esto que tenemos acá abajo. Esto lo van a ver más a fondo incluso el siguiente semestre en álgebra 2. En álgebra 2 van a estudiar lo que se conoce como isomorfismos de espacios vectoriales, donde van a hablar de ciertos productos y ciertas sumas, y ahí justamente vuelven a retomar estas situaciones donde que una función sea bien comportada con respecto a dos operaciones nos garantiza que las propiedades se preserven. En este caso lo que nos interesaba es que las propiedades de suma y multiplicación se preservan tanto en los complejos como en los números, como en el plano euclidiano, como en R2. Gracias a esto, a C o a los números complejos se le conoce, o bueno, mejor así, a R2 también se le conoce como el plano complejo. Esto porque, bueno, a R2 lo podemos representar como dos ejes, geométricamente lo podemos ver como dos ejes ortogonales, o sea que tienen un ángulo de
pi medios. Acostúmbrense un poco más a utilizar radianes que grados, entonces es un ángulo de pi medios. Formamos estos ejes y justamente a este le conocemos como eje real, y a este le vamos a conocer como RI, eje imaginario. Puede cambiar, pero es una representación estándar. Ustedes pueden invertir uno que sea el eje imaginario y el otro el eje real. Pueden hacer que en lugar de que la parte positiva apunte hacia la derecha, apunte hacia la parte negativa, pero siempre y cuando lo aclaren, porque el estándar siempre es que la parte positiva apunta hacia la derecha y hacia arriba, la parte negativa apunta hacia la izquierda y hacia abajo. Es una convención usual. Se considera el eje real como el eje horizontal, mientras que el eje imaginario como el eje vertical. Es una convención, pero ustedes podrían tratarlo de otra forma. Es nada más una representación geométrica, y esta es la usual. De manera que si ustedes tenían un punto así, A, B, aquí, ahora también lo pueden representar de esta forma, A más BI. Esta es la representación de los números complejos en cuanto al plano euclidiano. Y toda propiedad geométrica que tenga el plano euclidiano, que es una gran ventaja de justo poder haber hecho esto que tenemos aquí, estas operaciones, esta biyección, nos dice que toda propiedad geométrica que tenga el plano euclidiano la van a cumplir los números complejos, o la va a cumplir el plano complejo. Y déjenme escribirlo así en rojo para resaltarlo. Y con letra fuente. Toda propiedad geométrica que cumple el plano euclidiano aquí me falta una coma, la cumple el plano complejo. ¿Por qué? Porque en esencia son exactamente el mismo. Gracias a esta biyección que vimos aquí arriba, pues podemos considerar a los números complejos como un plano. Lo podemos considerar como R2. Y entonces todas las propiedades que ustedes han visto de geometría analítica las van a tener aquí también en los números complejos. Pueden definir parábolas, hipérbolas, elipses, círculos. De hecho, las circunferencias son una herramienta muy útil. Son el objeto más importante o la superficie más importante. Bueno, no la circunferencia, el interior, el círculo, el disco, es la superficie más importante en cuanto a los números complejos. Si llegan a tomar, y lo digo si llegan a tomar porque es optativa la materia, análisis, ¿cómo se llama? Variable compleja 1 en sexto semestre, van a ver que la circunferencia es de lo más importante en los números complejos. Prácticamente hacer análisis en la circunferencia nos permite hacer análisis en muchas, pero muchas superficies dentro del plano euclidiano. Por eso es muy importante esto. Y bueno, entonces, como tenemos que toda propiedad que se cumple el plano euclidiano, la cumple el plano complejo. Por eso vamos a definir los siguientes conceptos que vamos a ver de ahora en adelante en números complejos, porque ya se tenían en cuanto al plano euclidiano. Por ejemplo, el módulo de un número complejo. Aquí sea z igual a A más BI en los números complejos. El módulo o valor absoluto o norma de un número complejo, déjenme ponerle así, módulo, también se le conoce como norma, lo voy a poner entre paréntesis porque es una otra forma de definirlo, norma o valor absoluto también, absoluto, de z se define como la función van a ser dos barras verticales que va de los números complejos en los reales positivos, 0 , junto con el 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
muchos ponen aquí en lugar de especificar los reales positivos junto con el 0, yo les voy a ahorrar la tarea de demostrar que siempre es positiva, realmente no me es relevante, porque van a ver que está dada en términos de cuadrados, entonces gracias a eso se garantiza la positividad. Entonces, lo que vamos a tener es que el módulo de z es igual, y vean que la notación es justamente la de valor absoluto que tenemos en los números reales, porque este es la generalización del valor absoluto de los reales, ahora a los números complejos, va a ser la raíz cuadrada positiva de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Este es el módulo de un número complejo y ustedes pueden comprobar que justamente coincide con el valor absoluto de un número real. Miren, es más, vamos a comprobarlo. Lo voy a poner como ejemplo. Ejemplo. Sea x en los números reales. Esto implica que x es igual a x más 0i en los números complejos. Y entonces esto me implica que el módulo de x es igual a la parte real de x al cuadrado. ¿Cuánto vale la parte real de x al cuadrado? Pues x al cuadrado. Aquí está. Más la parte imaginaria de x al cuadrado. Es 0 al cuadrado. Y esto es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada. Porque x cuadrada más 0 al cuadrado, pues es x cuadrada. Y la raíz cuadrada de algo elevado al cuadrado no es solamente x, sino es el valor absoluto de x. Aquí solamente le pongo valor absoluto. Absoluto real. Pues este es el de los números reales. Vean que entonces el valor absoluto solamente es un caso particular del módulo complejo. Solamente cuando nos estamos restringiendo a los números reales. Entonces todo se comporta bien de momento. Otro ejemplo que podemos tener. Vamos a ver ahora sí un ejemplo en los números complejos. Sea i en los números complejos. ¿Cuánto vale el módulo de i? Bueno, si todavía tengo dificultad para entender cómo funciona i, entonces aquí es 0 más 1i, va a ser el módulo de este número complejo, y este va a ser igual a la raíz cuadrada, según la definición, de la parte real al cuadrado, en este caso es 0 al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, 1 al cuadrado. Esto me va a quedar 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, me da 1 al cuadrado, 1 al cuadrado es 1, la raíz cuadrada de 1. Esto es exactamente 1. Esto quiere decir que el módulo de i es igual a 1. ¿Qué otro ejemplo? Un ejemplo ahora un poco más. Sea z igual a... Déjenme pensar... 3, 4, 5. 3 más 4i. En este caso. Este es un número complejo. El de arriba era el caso morado o rosa. Es un número puramente imaginario. Aquí ya tenemos un número complejo más específico. ¿Cuánto va a ser el módulo de z? Bueno, el módulo de z va a ser el módulo de 3 más 4i. Y por definición este va a ser la raíz cuadrada positiva de la parte real al cuadrado, que es 3, más la parte imaginaria al cuadrado, que es 4. Esto nos va a quedar 3 por 3, 9, más 16. Nos queda la raíz cuadrada de 25. Y esto es igual a 5. Esto quiere decir que el módulo de z es 5. Y no sé si ustedes recuerden de geometría que este es el primer ejemplo que nos enseñan de Pitágoras. Si ustedes recuerdan, dibujan un triángulo rectángulo. Déjenme ponerlo de otro color, otro verde, a ver si se nota la diferencia. No se nota la diferencia. A ver, el amarillo.
Este es un triángulo rectángulo cuya base mide 3, altura va a ser 4, para indicar que es un triángulo rectángulo, hipotenusa vale 5. Un cateto vale 3, otro cateto vale 4 y la hipotenusa vale 5. Pues miren, ahora asocien todos los puntos complejos. Aquí este punto que está aquí, este que está aquí, y déjenme mejor ponerlo con otro color. Regreso al verde. Este que está aquí va a ser z igual al 3 más 4i. Recuerden, este es el eje real, este es el eje imaginario. Entonces, vean que podemos ver a estos números de esta manera. Los podemos ver asociar con triángulos rectángulos y todos los conceptos de geometría van a cuadrar justamente con lo que tenemos. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes recuerdan sus clases de geometría, la norma de un punto en R2, si ustedes tienen un punto en R2, A, B, la norma de ese punto, aquí, déjenme poner una flecha así, este va a ser la norma, a veces lo denotaban con 2 barras, de este punto, es justamente la distancia entre el 0 y el punto AB. Esto se puede ver como la distancia. Y más aún es la distancia más corta entre 0, 0 y A, B. Esto es lo que ustedes sabían de geometría. Si ustedes calculaban la norma de un punto en el plano euclidiano, pues resulta ser que es la distancia más corta hacia el 0 o la distancia recta. El camino más corto entre 0 y A, B tiene esta distancia. Y van a ver que coincide con la definición que estamos haciendo aquí. Esto lo que nos quiere decir geométricamente, déjenme ponerlo aquí, el módulo de un número complejo se puede entender geométricamente como la distancia de un número complejo hacia el 0. O también lo podemos ver, déjenme así, o como la longitud de la recta o del segmento de recta que une al 0 con un número complejo. Estas son las interpretaciones, son equivalentes las dos. No se confundan, no vayan a caer en confusión que son distintas. Son exactamente la misma, solamente dichas con palabras diferentes. Por lo que tenemos acá. Esta es la interpretación geométrica de lo que conocemos como el módulo de un número complejo. Como pueden ver, ustedes ya lo podrían dominar si trabajaron con vectores en R2, pues calculaban la norma de un vector y justamente coincide con el módulo de un número complejo. Por eso la otra forma de llamarle es norma, porque justamente coincide. Esto se ve justamente en álgebra 3 cuando comienzan a definir normas en espacios vectoriales. El módulo de un número complejo es un ejemplo de ellas. Entonces este es un concepto que nosotros podemos tratar. ¿Qué otro concepto vamos a tener en cuanto a números complejos? Bueno, vamos a tener el conjugado de un número complejo.
Sí, prefiero ver primero el conjugado y después ver propiedades de estos dos conceptos juntos. Conjugado de un número complejo. Igual z es de la forma A más b, y entonces el conjugado de z en los números complejos, recuerden que este es A más BI, y lo pongo, es mejor si lo pongo igual a A más BI, se define como la función que va a ser una barra horizontal. Parece el signo de resta, pero no, ahorita verán a cómo va. La función que va de los complejos en los complejos, tal que barra de z, o el conjugado de z, es igual a menos b i. Este es el conjugado, esta es otra función que vamos a ver en los números complejos. Es simple, pero cobra mucha relevancia. Ahorita van a ver por qué. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo. Vamos a hacer prácticamente los mismos que hicimos arriba. X igual X, un número real. Esto me implica que X es igual, está como no iba, que X es igual a X más 0i. Esto me implica que el conjugado de X va a ser, la parte real se conserva tal cual, vean, en ambos es A, y solamente cambia el signo de la parte imaginaria, o multiplico por menos 1 la parte imaginaria. Esto va a ser menos 0i. Esto quiere decir que esto es igual a X. 0 por i nos da 0, y X menos 0, bueno, aquí lo pongo, X menos 0 es igual a X. Entonces el conjugado de cualquier número real va a ser el mismo. Esto quiere decir, y ahorita verán por qué. Por ejemplo, el conjugado de 2 va a ser 2, el conjugado de 3 va a ser 3. Y entonces, ¿qué vamos a tener ahora? Bueno, vamos por otro ejemplo. Vamos a considerar ahora, lo puse con otro color, así. Sí, fue con verde el tercero. Vamos a considerar a i en los números complejos. Esto me implica que i es igual a 0 más 1i. Esto solamente lo pongo por si tienen conflicto todavía con trabajar con la i solamente. Entonces, i conjugado va a ser igual. La parte real, bueno, lo escribo, más 0i, 1i conjugado. Y esto va a ser, la parte real se preserva según la definición que tenemos de conjugado. Entonces, la parte real de i es 0. Y la parte imaginaria se multiplica por menos 1. Va a ser menos 1i. Y esto haciendo operaciones me queda menos i. El otro ejemplo que vimos, no era 2, era 3 más 4i. Este estaba en los números complejos. Esto implica que el conjugado de 3 más 4i, nuevamente se preserva la parte real, es 3, y se multiplica por menos 1 la parte imaginaria. Menos 4i. Esto prácticamente, ¿qué nos va a decir? Miren, geométricamente, vean cómo se comporta el conjugado. Aquí tengo mis ejes. De hecho, mejor los hago un poco más uniformes. Vean en este caso que, por ejemplo, aquí voy a tener al 3 más 4i. Y si yo trato de localizar al conjugado, este que es igual a z, el conjugado de z me dice que va a estar en 3, en el eje real, eje imaginario. En el eje real
va a valer 3. Aquí está el 3. Aquí está el 4. Tengo que localizar el 3. Me voy al 3. Aquí. Y luego me voy hacia menos 4. Eso quiere decir que me voy a ir hacia acá. Aquí está menos 4. Y aquí va a estar 3 menos 4i, que justamente es z conjugado. Vean en este caso que para los números complejos en general, el conjugado no es otra cosa más que el reflejo respecto al eje real. Esa es su interpretación geométrica. Es el reflejo con respecto al eje real. Por eso es que los reales valen exactamente lo mismo siempre su conjugado, porque el reflejo de ellos mismos sobre el eje real pues es el mismo. No están fuera del eje real, entonces no puedo reflejar nada. En el caso del ejemplo de i, aquí tendríamos por ejemplo a i, aquí estaría i, y aquí estaría el conjugado que ya vimos que es menos i. Entonces vean que es un reflejo con respecto al eje real. Esta es la interpretación geométrica del conjugado, así lo pueden identificar fácilmente. Les comentaba que este tiene muchas aplicaciones, es de suma relevancia. Ahora sí, ya que tenemos estos dos conceptos, vamos a estudiar sus propiedades. Propiedades. Primero vamos a estudiar las del módulo. Uno. El módulo de z. Bueno. Bueno, así. El módulo de cualquier número complejo z va a ser igual a 0 si solamente si z es igual a 0. ¿Cómo es la idea de esto? Bueno, primero, pues tenemos que hacer la necesidad. Esto quiere decir que si nosotros debemos de partir que el módulo de z es igual con 0, esto me implica que la raíz cuadrada de la parte real de z al cuadrado más la parte imaginaria de z al cuadrado vale 0. Esto me implica, bueno, la raíz cuadrada de cualquier número real, la raíz cuadrada positiva de cualquier número real positivo, que esto es positivo, es 0 solamente cuando lo de adentro es 0. En este caso nos va a implicar que la parte real de z cuadrada más la parte imaginaria de z al cuadrado es igual con 0. Pero esto nos implica que la parte real de z al cuadrado tiene que ser igual con 0 y la parte imaginaria de z al cuadrado también tiene que ser igual con 0, y esto me implica que la parte real de z tiene que ser igual a 0 y la parte imaginaria de z tiene que ser igual a 0. Ahora, tengan mucho cuidado, porque esta igualación que hice aquí de una suma igualada a 0 no siempre me implica que los sumandos tengan que ser 0. En este caso sí me implica esto que tenemos aquí. Esto sí me implica que la suma de acá sí me implica esto de acá abajo, porque cualquier número real elevado al cuadrado es mayor o igual que 0. Eso quiere decir que si yo sumo dos números positivos, o es positivo o es 0. Y solamente va a ser 0 cuando ambos son ceros. Ese es un hecho de los números positivos. O bueno, mayores o iguales que 0. Dicho de otra forma, los reales no negativos. Esa es una propiedad que debemos de tener en cuenta. Por eso aquí puse la parte real de z al cuadrado. Y no solamente directamente la parte real de z. Porque realmente los que son positivos, o bueno, los que son no negativos, son la parte real de z al cuadrado y la parte imaginaria de z al cuadrado. Por eso lo pongo así.
esta propiedad que es aquí solamente se cumple cuando ambos son positivos o cuando ambos son negativos. Hay que hacer esos análisis siempre con cuidado. Muchas veces se llega a cometer el error cuando uno es estudiante que llegan a poner a más b igual a 0, implica que a es igual con 0 y b es igual con 0. Y esto en general no es cierto. Esto no. ¿Cuál es el ejemplo clásico? Bueno, 5 menos 5, esto es igual con 0. Y 5 es distinto de 0 y menos 5 es distinto de 0. Entonces vean que solamente en ciertos casos sí puede hacer esto. En este caso lo pude hacer porque la parte real de z al cuadrado y la parte imaginaria de z al cuadrado siempre son mayores o iguales a 0. Por eso sí lo pude hacer. Entonces estoy utilizando esa situación. Entonces, como tengo que la parte real de z y la parte imaginaria de z son iguales con 0, esto implica que z es igual a 0. Bueno, que z, que es igual a la parte real de z más i veces la parte imaginaria de z, esto va a ser igual a 0 más i 0. Y esto me da que z es igual con 0. Entonces ya tengo la primera. La segunda realmente también es fácil, nada más parte del hecho de que 0 es 0 más i 0 y hacemos la sustitución del módulo y nos queda inmediatamente. Entonces nada más puse esta para hacer este ejemplo. Y bueno, este comentario aquí que hay que tenerlo muy en cuenta siempre, siempre, siempre. No, por favor, no cometan este error que tenemos aquí. Aquí recuerden que solamente lo pude hacer porque elevar al cuadrado siempre nos da un número mayor o igual que 0. Y estoy tratando con la suma. Entonces, déjenme ver qué sigue. Ok, esta es una propiedad del módulo. 2. La suficiencia, les digo, ya se las comenté y esa, bueno, ustedes la pueden escribir. Esa es simple sustitución. 2. Déjenme ver aquí. Ok. El módulo del producto de Z1 por Z2 es igual al módulo de Z1 por Z2. Esta que está aquí se demuestra pues haciéndola paso a paso, no nos queda de otra. Demostración. Módulo de Z1, Z2 es igual al módulo de, aquí nos quedaría A1 por A2 menos B1 por B2 más A1 B2 más A2 B1 por I. Esto es igual a la raíz cuadrada A1 A2 menos B1 B2 al cuadrado más A1 B2 más A2 B1 al cuadrado. Esta sí está bastante larga porque tenemos que hacer expresiones un poco que se ven monstruosas, pero vamos a ver que se reducen simples. Aquí nos va a quedar A1 A2 al cuadrado más 2 veces A1 A2 B1 B2. Aquí era menos, perdonen, aquí es menos, más B1 B2 al cuadrado. Luego va a ser A1 B2 al cuadrado más 2 veces
A1, B2, A2, B1, más A2, B1 al cuadrado. Como pueden ver, el término de en medio se cancelan. Solamente hay que reagrupar, aprovechar la conmutatividad de los números reales y acomodarlo de abajo para que quede igual que lo de arriba. Y esto nos va a quedar A1, A2 al cuadrado. Bueno, me falta toda la raíz, claro está. Ok. Más B1, B2, B1, B2 al cuadrado, más A1, B2 al cuadrado, más A2, B1 al cuadrado. Todo esto raíz cuadrada. Y bueno, permítanme ponerle así. Esta notación que vamos a ver aquí de poner la raíz cuadrada como a la 1 medio, después se va a complicar ya cuando calculemos raíces de números complejos. Pero de momento, entiéndanla como la conocen. Si yo elevo a la 1 medio es la raíz cuadrada. Esto, bueno, esto me va a quedar A1 al cuadrado, A2 al cuadrado, más B1 al cuadrado, B2 al cuadrado, más A1 al cuadrado, B2 al cuadrado, más A2 al cuadrado, B1 al cuadrado. Y todo esto a la 1 medio, o sea, la raíz cuadrada. Y ahora aquí voy a comenzar a factorizar. Vamos a factorizar A1 al cuadrado de A2 cuadrado más B2 cuadrada. Este era A1. Y luego va a ser más de la otra, vamos a factorizar a B1. B1 al cuadrado va a ser B2 al cuadrado más A2 al cuadrado. Y todo esto sigue siendo a la 1 medio. Y aquí, bueno, vean que este término A2 al cuadrado más B2 al cuadrado es lo mismo que acá. Por tanto, puedo también factorizarlo. Me va a quedar A2 al cuadrado más B2 al cuadrado multiplicado por A1 al cuadrado más A2, B1 al cuadrado. Así. Y ahora sí, aquí déjenme utilizar el símbolo de raíz cuadrada para utilizar la propiedad de que la raíz cuadrada de un producto es el producto de las raíces cuadradas. Entonces aquí me va a quedar la raíz cuadrada de A2 al cuadrado más B2 al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más B1 al cuadrado. Y esto que está aquí, este es el módulo de Z2 y el de la derecha es el módulo de Z1. Entonces vean que realmente fue pura álgebra lo que nosotros hicimos aquí. El siguiente se los voy a dejar de tarea porque ya lo hicimos en el caso de los números enteros y la demostración no varía. Es exactamente la misma. Ya vimos cómo se comporta el módulo con respecto al producto. Ahora vamos a verlo con respecto a la suma. Lamentablemente ahí el módulo de la suma de dos números complejos no es lo que a nosotros nos gustaría. Nos gustaría que fuera el módulo de uno más el módulo de otro. Lamentablemente no se da la igualdad. Esto ustedes ya lo conocen y se conoce como desigualdad del triángulo. Triángulo.
Esto ustedes ya lo hemos demostrado en el caso de los números enteros. Es exactamente la misma demostración, no se preocupen. Y vean que pues lamentablemente para la suma ya el módulo no es bien comportado, solamente nos da una desigualdad. Estas tres propiedades son las propiedades fundamentales del módulo complejo. De hecho, las van a volver a ver frecuentemente cuando hablen de normas en espacios vectoriales. O sea que si ustedes aprenden estas tres propiedades, las van a volver a ver posteriormente. Ahora vamos con las propiedades. Bueno, déjenme ver. Bueno, es que realmente los ejemplos aquí sería hacer sustituciones tal cual. No hay realmente algo que haya que ejemplificar aquí. En la práctica sí nos van a ser importantes estas. Pero bueno, realmente no hay mucho que ejemplificar. Bueno, esta sí. Esta es la interpretación geométrica. Es exactamente la misma que ustedes conocen. Recuerden que el módulo de un número complejo es la distancia. Si aquí tengo, por ejemplo, a Z1 y por acá tengo, siempre los tomo en este cuadrante, debería de dejar de tomarlos frecuentemente aquí, a Z2. Después vamos a ver que geométricamente la suma de números complejos es exactamente la suma de vectores que ustedes conocen. Este sería Z1 más Z2. Es exactamente la misma suma que ya conocen con la ley del paralelogramo. Pues ustedes van a ver que aquí yo podría poner al Z2, déjenme ponerlo de otro color para que se entienda, no se entienda que es el punto, sino es el vector. Aquí. Este sería, la distancia sería el módulo de Z2. Este de aquí sería el módulo de Z1. Este sería la longitud. Porque este va acorde con este. Este va acorde con este. Y este va acorde con este. Así. Entonces, como ustedes pueden ver, la distancia más corta hacia un punto, pues es el camino en línea recta, en lugar de primero ir hacia Z1 y luego recorrer la distancia de Z2. O sea, la distancia del 0 a Z2, el módulo de Z2. Siempre es más corto el módulo de Z1, Z2, que sería el verde. Entonces, geométricamente, pues, se comporta lo que ustedes conocen. La distancia más corta justamente es ir directo del 0 a Z1 más Z2, en lugar de hacer el camino de ir de 0 a Z1 y luego de Z1 a Z1 más Z2. Entonces, eso ya ustedes lo conocen. Esa es una interpretación geométrica. Ahorita que, bueno, que estoy viendo esto que estamos aquí, vamos a interpretar posteriormente cómo es la suma con respecto a números complejos. Cuando lo veamos en forma polar, casi siempre acostumbro a darle esa interpretación en forma polar, que se ve un poco más claro. Entonces, ¿qué otro vamos a tener? Ahora vamos con las propiedades del conjugado. El conjugado realmente es mejor comportado que el módulo. Esto quiere decir que se va a comportar bien con respecto a la suma y el producto. Aquí, bueno, las propiedades que nos interesan, la del 0 realmente ya no nos interesa porque ya vimos cómo es el conjugado de cualquier número real en general. Aquí la que nos interesa es que el conjugado de la suma de dos números complejos resulta ser el conjugado de Z1 más el conjugado de Z2. Estos, bueno, ustedes ya habrán revisado la lista de ejercicios y aparecen, estas dos propiedades aparecen en los ejercicios porque son fáciles de hacer, no son tan complicadas como algebraicamente o, bueno, aritméticamente como esta que hicimos aquí. Esta simplemente hay que hacer sustitución y asociaciones y quedan bastante bien. La segunda es que el conjugado de Z1 por Z2 es justamente el conjugado de Z1 multiplicado
por el conjugado de Z2. Lo mismo, en la lista de ejercicios está esto y solamente hay que hacer las sustituciones adecuadas. O bueno, vamos a hacer la del producto. O bueno, no, para que practiquen el producto de Z1 por Z2, mejor sí la dejo como ejercicio tal cual. Solo hagan la sustitución de Z1 y Z2, hagan su producto y hagan una asociación, hagan una factorización así como lo hicimos aquí arriba. Y van a llegar que uno es Z1 y otro es Z2 conjugado. Entonces estas son las, aunque parezcan pocas, realmente son las propiedades que nos interesan del conjugado, que es bien comportado con respecto a la suma y bien comportado respecto al producto. Pero ahora podemos combinarla con respecto a la norma y es donde viene lo interesante. 3. El módulo de z al cuadrado justamente es z por z conjugado. Ay, perdón, aquí le puse un cuadrado. Z conjugado. Igual, la demostración aquí es sencilla. Solamente la vamos a escribir para ver cómo se combinan. Por un lado, el módulo de z al cuadrado va a ser igual a la raíz de a cuadrada más b cuadrada al cuadrado. Esto es igual a cuadrada más b cuadrada. Z por z conjugado es a más bi multiplicado por a menos bi. Y esto es igual, según nuestra regla, es a cuadrada. Multiplicamos las dos partes reales menos el producto de las dos partes imaginarias, que en este caso va a ser b por menos b. Lo especifico así. Y ahorita, para que no se les olvide que este signo menos no tiene que ver con este signo de acá. Este signo que está aquí, este, tiene que ver con el i. Para que no lo asocien así. Entonces por eso los pongo de esta manera y no pongo menos b cuadrada. Entonces, más los productos cruzados. Aquí van a ser menos a por b más b por a multiplicado por i. Y esto es igual a cuadrada menos b cuadrada. B por menos b nos queda menos b cuadrada más 0 menos ab más ba es 0i. Y esto es a cuadrada más b cuadrada. Entonces vean aquí que ya comprobamos lo que queremos. Esto nos implica que el módulo de z al cuadrado es igual a z por z conjugado. Dicho de otra manera, el módulo de z, lo ponemos así, es igual a la raíz cuadrada positiva de z por z conjugado. Ok, esto va mejorando un poco. ¿Qué más podemos hacer? Pues no sé si ustedes recuerden. 4. Si z está en C, entonces el inverso multiplicativo de z estaba dado como a sobre a cuadrada más b cuadrada menos b sobre a cuadrada más b cuadrada. Todo esto por i. Bueno, esto lo que nos está diciendo es que z a la menos 1 es igual a entre el módulo de z menos b entre el módulo de z por i. Pero esto es igual, puedo factorizar a este número real y me va a quedar a menos bi. Recuerden la propiedad de distributividad de los números complejos, aquí la estoy aplicando. Y esto es igual a 1 entre el módulo de z por z conjugado. Esto es igual a z conjugado sobre el módulo de z. O sea que si a ustedes les costaba trabajo aprenderse que el inverso multiplicativo es de esta forma, pues solo recuerden que es el conjugado
dividido entre el módulo de z. Esta es otra propiedad relevante en donde aplicamos tanto el módulo como el conjugado. Estas propiedades son las que nos van a cobrar relevancia en cuanto al módulo y al conjugado. Si llega, de momento, bueno, son las que considero importantes. Si llega a aparecer una, ya la mencionaré en su momento. Pero con estas son con las que vamos a trabajar. Estas 4 de aquí y estas 3 del módulo. ¿Qué otra parte me compone a un número complejo? La otra parte que compone a un número complejo es el argumento. Número complejo. Y esta parte del argumento que va a tener de relevancia para nosotros. Este ya no lo voy a abarcar de momento, lo voy a abarcar en la siguiente sesión, que voy a hablar de la forma polar de un número complejo. Pero si nosotros teníamos un número complejo ZA más BI, recuerden que se puede ver como el punto AB. A nosotros muchas veces nos interesaba esto que está aquí, el vector. Esta distancia es el módulo y nos interesaba medir este ángulo, el ángulo que forma con respecto al eje real. Este ángulo phi siempre nos interesaba. Pues resulta que phi, lo voy a poner así de primera presentación, va a ser el argumento, o bueno, lo voy a poner con minúsculas, el argumento del número complejo de z. Solamente que vamos a tener que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque este está definido respecto a cómo tomemos el argumento. Porque el argumento, como tal, va a ser una función que va de los números complejos en el 0,2pi. Yo acostumbro a tomarlo 0,2pi. Muchos acostumbran a tomarlo de menos pi a pi. ¿Qué otra? De hecho, estas dos son las que se toman, las que uno trata, las que por costumbre se hacen. Uno toma el argumento de 0 a 2pi, otros toman el argumento de menos pi a pi. Dependerá de cada autor que ustedes lean un libro de variable compleja cuál está tomando. Y justamente si escogemos uno u otro, nos va a dar una definición para cada cuadrante con respecto a la tangente. En todo se habla de la tangente de phi, o la tangente del argumento. Y ustedes recordarán que si aquí está A y aquí está B, las reglas de trigonometría les dicen que la tangente de phi es igual a B sobre A. Pues vamos a utilizar algo como esto, pero según en el cuadrante que nos estemos moviendo y la definición que tomemos, que en mi caso particular voy a utilizar la de 0 a 2pi para el argumento, va a tomar un valor u otro. Le tenemos que agregar pi o le tenemos que quitar pi. Ya lo veremos en la siguiente sesión, por eso lo quiero reservar ya para la sesión de coordenadas polares, porque es donde lo vamos a ocupar. Vamos a recobrar esta definición de tangente y va a ser muy importante para nosotros. Entonces, para que quede claro, pues prefiero darle su propio tiempo a esto. Entonces vamos a utilizar esto que está aquí. Y hay otro problema. Si vieron, borré que el argumento ponerlo con mayúscula. ¿Por qué? Porque el argumento de z no es único. Podemos dar varias vueltas. Y entonces el phi va a ser igual a 2pi más phi. Y así vamos a hacerlo por cualquier múltiplo de 2pi. Entonces el argumento no va a ser una función como tal. Va a ser lo que se le conoce como una función multivaluada. Pero nosotros solo nos vamos a centrar en lo que se conoce como el argumento principal, que es aquel que va a estar entre 0 y 2pi. Pero bueno, como consecuencia de que esto es una función multivaluada, pues lamentablemente las raíces cuadradas se podrían decir que son infinitas. Después veremos que no, que son finitas la cantidad de raíces cuadradas de un número complejo, pero que dan esa apariencia de infinidad por justamente el argumento ser una función multivaluada. Entonces eso solamente es la presentación de lo que vamos a ver ya en la siguiente sesión.
De momento, bueno, vimos dos propiedades o dos partes que componen a un número complejo, que son el módulo y el conjugado. Para nosotros la más relevante de momento en cuanto a coordenadas polares va a ser la del módulo, porque lo vamos a requerir para representar a un número complejo en coordenadas polares. Entonces, de momento aquí le dejo. Procesen el concepto de módulo y de conjugado, que son bastante importantes y hay que trabajar constantemente con ellos.